Bienvenidos jóvenes a la semana del 26 al 30 de octubre. Este es el último video, ya van a descansar de escucharme. Para quienes ven todavía los videos, ¿verdad? Así que vamos a empezar con el tema de la semana. Y el tema de la semana y último del periodo es la sociedad de la información y desarrollo. Primeramente vamos a ver que la estratificación de la información, ¿a qué se refiere? Primero tenemos que tener en cuenta qué es estratificación. Yo creo que todos tenemos una idea pues bastante general de qué se trata. La estratificación se trata como de la clasificación de algo. En este caso pues se habla más que todo de estratificación social. En las sociedades, por regla general, pues normalmente se anhela la igualdad, la equidad. Sin embargo, la realidad es que históricamente siempre han existido las desigualdades sociales, económicas y obviamente, pues ahora hay un nuevo reto y son las desigualdades en cuanto a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Obviamente, esto conlleva, repito, un reto para todas las sociedades, para los gobiernos, para todos los actores sociales y como nosotros pues somos parte de la sociedad también, representa un reto el hecho de derribar estas desigualdades en cuanto al manejo de las TIC. Gracias al surgimiento y desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, surgen nuevos términos, entre ellos la brecha digital. ¿A qué se refiere? Pues primeramente es a la distancia económica o educativa que hay entre individuos respecto a las TIC. Por otra parte, también la diferencia entre países ricos y países pobres, la brecha que existe en países desarrollados y subdesarrollados en cuanto a tecnología, en cuanto a posesión, desarrollo y acceso a tecnología e información. Y por último también no solo representan las diferencias entre países, sino también dentro de los países. No solo es la diferencia, por ejemplo, de desarrollo tecnológico entre El Salvador y Japón, sino que también las diferencias en cuanto a posesión y acceso a tecnologías e información en los diferentes grupos sociales en El Salvador. No es lo mismo, los jóvenes que estudian en colegios privados no tienen el mismo acceso a tecnología que en su mayoría los niños y jóvenes que estudian en escuelas públicas. Entonces la brecha digital no solo se refleja internacionalmente, sino también de manera nacional, interna en las sociedades. Existen varios tipos de brecha digital y vamos a hablar de tres específicamente. La primera es la económica. La brecha digital económica se refiere al hecho de que no todos tienen acceso a comprar dispositivos electrónicos, no todos tienen acceso a pagar por internet residencial o por datos, por cualquier cosa que nos permita a nosotros acceder a tecnología e información. La brecha educativa se refiere al hecho de poder o no poder usar dispositivos electrónicos, poder o no poder usar aparatos que a mí me permitan, pues, obviamente, acceder a información. Y por último, la brecha de tipo analítico reflexiva es, ok, yo tengo para comprar un teléfono o una computadora y para pagar internet y sé cómo usarlos, pero el problema está en que la información que yo recibo, toda la creo, toda para mí está bien o no tengo la capacidad de analizar y decir, ok, esto parece falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora con el desarrollo de las tecnologías, redes sociales y todo lo demás, todos podemos ser periodistas, todos podemos ser analistas políticos, todos pueden ser comentaristas de deporte, cualquiera se puede dedicar a cualquier cosa y no necesariamente todos están preparados para ejercer lo que se está haciendo, no todos son periodistas en realidad, no todos tienen la capacidad de investigar realmente lo que está sucediendo, entonces ahí entra la parte analítica de nosotros, de que tenemos que aprender a discernir la información que se nos presenta, si es falsa o no. Como todo, presenta algunos problemas. El progreso y las problemáticas de las nuevas tecnologías, vamos a ver de qué se trata esto. Conocer el desarrollo histórico de las tecnologías de la información y las comunicaciones es importante. Y aquí les presento tres eventos que son primordiales, son súper importantes para poder entender por qué es que estamos en la realidad que estamos.
En 1950 se crea la primera computadora, en 1960 se desarrolla el Internet por un proyecto estadounidense. Ustedes ya se saben más o menos la historia, me imagino, y en 1970 se desarrolla el microprocesador. Sin alguno de estos tres eventos, la historia que conocemos hasta ahora no sería posible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el desarrollo del microprocesador se tienen ventajas como el hecho de que las computadoras son más pequeñas, la capacidad de almacenamiento, pues obviamente tiene ventajas esto. Y todo esto, todos estos tres elementos han formado la realidad que conocemos hasta ahora. Entonces es importante conocerlo. Sin embargo, a pesar de que esto genera pues desarrollo porque nos permite a nosotros en el mundo crear pues nexos económicos entre naciones, también genera algunas problemáticas. Primero, son económicas porque pues obviamente el uso de las tecnologías no está al acceso de todos. No todos tienen las posibilidades de acceder a las tecnologías. Por otra parte, también ha dañado cierta parte de las relaciones interpersonales, como ven en la imagen, ¿verdad? Y es algo bastante típico, no tal cual como está en la imagen. Sin embargo, pues obviamente cuando estamos comiendo, cuando estamos en lo que sea, siempre tenemos que estar en el teléfono. Entonces las relaciones interpersonales se han dañado porque nos conectan con gente que está lejos, pero pues nos alejan un poquito de las personas que tenemos cerca. Educativas, ¿por qué? Porque no todas las escuelas, no todos los centros educativos están preparados y tienen la posibilidad de educar a sus niños, a sus jóvenes en tecnología. Y por último, ambientales, ¿por qué? Porque obviamente a mayor uso de tecnología se necesita también pues la explotación de recursos naturales y solo pues obviamente aparte de que se utiliza por ejemplo ciertos metales, obviamente también cuando algún aparato ya no funciona difícilmente reciclable y esto genera contaminación. Entonces estas son algunas de las problemáticas que genera el hecho de la utilización de las TIC. Sin embargo, no todo es malo. Las tecnologías de la información y la comunicación también pueden colaborarnos a dinamizar la sociedad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Veamos. Primeramente tenemos que tener en cuenta qué es la cultura. La cultura pues es un conjunto de tradiciones y costumbres, pero antes que nada tenemos que saber que la cultura es todo lo que el hombre hace. Y como el hombre es cambiante, la sociedad es cambiante, la cultura también lo es. Y con la implementación de las TIC y la gran cantidad de información a la que tenemos acceso ahora, pues tendemos a modificar nuestra cultura. ¿Esto es bueno o es malo? Pues nunca hay que catalogar las cosas como buenas o malas. Simplemente tenemos que verlas como una oportunidad de acrecentar los conocimientos que nosotros tenemos. Los gobiernos y los estados como tal tienen el deber de que pues las tecnologías, las TIC, puedan funcionar como dinamizadoras de la sociedad. Primero, ¿cómo lo va a hacer? Aumentando la inversión en tecnología y educación. Esto es primordial, el hecho de que gran parte del presupuesto de la nación se vea reflejado que se va a invertir en educación y en tecnología. También favorecer acuerdos internacionales, no de endeudamiento público, sino más bien de ayudas que se puedan obtener de otros países para capacitar a la población en el uso de las tecnologías, sin endeudarse. Y por último, promover el desarrollo sostenible. Y eso es súper importante porque, como les decía, a mayor uso de recursos naturales, pues mayor contaminación. ¿Y por qué es necesario utilizar recursos naturales? Porque todos los dispositivos electrónicos que nosotros utilizamos a diario tienen algo que se extrae de los recursos naturales. Entonces es importante que el Estado tome responsabilidad y haga que esto de verdad suceda. Y eso sería todo. Les agradezco por la atención a quienes han estado acá. Por favor, no se olviden de tomar apuntes. Realicen el cuestionario. Los cuestionarios de repaso hay dos. Realicen las actividades del libro. Y también vayan a hacer el formulario de Google Forms. Pues tomar apuntes y los cuestionarios es importante porque yo les decía en semanas pasadas que posiblemente vaya a decirle a alguien
al azar, ¿verdad? De cada sección, que me envíe fotografías de lo que han hecho, así que estén a la espera para que yo les notifique quién me deberá enviar pues el documento con los apuntes que han tomado del cuarto periodo. Eso sería todo. Pues gracias, feliz fin de semana. No se olviden por favor del cuestionario, que es el 40% de la actividad integradora. Y eso sería todo. Les agradezco por haberme aguantado durante todo el año, ¿verdad? Solo nos quedamos pendientes con los que están o los que se van a quedar en recuperación, que esperemos que no sean muchos. Feliz fin de semana.